Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como parto siempre, el sillón de Moulián. Primero agradecerle a nuestros auspiciadores la tremenda posibilidad que nos dan de hacer periodismo independiente y acompañarlos todos los días a las 00 en Vive de BTR. No quiero hablar mucho porque hoy en día tenemos a nuestro panelista, don Sebastián Benavente. ¿Cómo está, don Sebastián? Hola, Vasco. Y un entrevistado... que no, hay que sacarle las palabras con tirabuzón, ¿no es cierto? No le gusta hablar tanto, así que yo creo que hoy día va a fluir el programa mejor que nunca. Y yo voy a hacer un simple bandejero, que es lo que más me gusta hacer. Bienvenido a nuestro panel, don Rodrigo Logan Eguiguren. Soto. Soto. Rodrigo Logan Soto. Sí. El abogado, ustedes le han puesto el abogado del pueblo, el abogado de la gente, el abogado. El constituyente amigo. El constituyente amigo. Guatón recotado. Sí, también. Claro, sí, de lado y lado. De lado y lado. Bueno, partamos, no sé, alguna pregunta, me imagino, Sebastián, que te gustaría. Bueno, estuvimos conversando harto rato antes. Un poquito antes, pero ¿cómo se está cocinando esto de...? Bueno, yo creo que la pregunta de paraguas, vamos de cabeza a la constituyente. Sí. O sea, entonces, la primera pregunta para tantear un poco el terreno. Tengo el comodín del público, ¿cierto? No. ¡Chachán! Bueno, ¿cómo evalúas el funcionamiento de la constituyente? ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando? Es que yo siempre hago la distinción entre el deber ser y el ser, porque ahí hay como brechas. Y mientras más grande la brecha, más difícil el trabajo. Pero hoy día sabes que lo miro con buenos ojos. Se ha hecho un trabajo que sí va a dar para que en 12 meses tengamos una nueva constitución. Pero no va a estar exento de errores, por cierto, ni va a estar exento de temas emocionales. Y mira, el gran problema acá es que tú así pusiste en una gran juguera personas que tenían muchos conocimientos de temas reglamentarios, gente que tenía muy pocos conocimientos de temas reglamentarios y gente que era experta en otras áreas del saber que no tenían que ver con el área reglamentaria. Y la idea de que pusieras a todas esas personas era que tuvieran un propósito común, ¿cierto? Porque con un propósito común podíamos trabajar todos de manera armónica, sistematizada, que era el bien de Chile. Pero, ¿cuál es el tema? Que muchos llegaron con un corazón ideologizado, muchos y muchas. Y eso, ¿qué es lo que generó? Las primeras semanas generó un problema en la curva de aprendizaje. ¿Por qué en la curva de aprendizaje? Porque nos costó entender que somos parte de una misma cadena donde todos somos un eslabón. Y si ese eslabón se corta, ninguno avanzamos. O sea, yo tampoco puedo decir, o ponerme en la parte de la soberbia intelectual, decir, es que yo soy experto en esta área, no sé, cualquiera que sea, y el resto no, porque yo dependo del otro. Y tengo que aprender a conocerlo, aprender a conocer sus emociones, su sentido humano, el por qué dice lo que dice. Esa parte no la hicimos al principio. Y nos fuimos en puras reyertas, puras peleas, medias boas. Pero vamos bien. ¿El error más grave hasta el momento sería ese, entonces? Error más grave creo sí, que no entramos con la debida, no fuimos 100% transparentes a lo que íbamos. Porque yo me di cuenta, hoy día se ha morigerado un poco, se ha estabilizado, pero en un principio habían algunos que... entre cada constituyente no sabía bien... Cada grupo, o sea, al final, mira, fíjate las sensibilidades políticas que habían. Tenías la lista del pueblo, porque son 7 sensibilidades en un principio, que eso se ha ido desgranando, o sea, ya no es tan claro, pero en un principio tenías a la lista del pueblo, tenías a la Pro Dignidad, que la Pro Dignidad Partido Comunista, Frente Amplio y Frente Verde Regionalista Social. Tenías a la Prueba, que es la ex Concerta, que también ahí tenía un tema, porque estaba la EC, el PPD, Partido Liberal, Partido... que yo los dejo al último, porque ellos fueron los que... Tienes al Partido Radical y el Partido Socialista, pero el Partido Socialista se sale de ese conglomerado y forman su propio colectivo, el colectivo socialista con 15 constituyentes. Entonces vendrían siendo el octavo. Después de eso tienes... a los escaños reservados, 17, que en sí tampoco constituyen un conglomerado porque piensan absolutamente distinto los 17 colegas. Tienes a los... ¿Piensan distinto? Sí, o sea, tú podrías... ¿Pero hay algún escaño reservado? ¿Cuántos, por ejemplo, de tendencia centro-derecha? Por lo menos yo he detectado 4. 4. ¿Ya? Y son claros. 4 de 17. Pero tienes muchos que son de centro, y que van hacia un lado y hacia otro. No están ideologizados, eso es lo que trato de decir.
tienes a los INN, que son los independientes no neutrales, para la Patti Politz, el Benito Aranda, Guillermo Namor, Furloger, que es la Carolina Sepúlveda, el Miguel Ángel Boto en un principio. Tienes a... Esquella, el Agustín Esquella del Partido Liberal. Liberal. También, liberal. Está el Agustín Esquella, Jorge Mi partido, Barca, los republicanos. Y está- Mi partido, perdón. el Pato Fernández. Radical. Radical. Mi partido, que es el Partido Ahí Radical. tiene uno, que es el Renato. ¿Ah? El Renato. Renato. El Renato Garín. Garín. Renato Garín. Sí. No, el Un Renato, gran sí. constituyente. Renato. Inteligente el hombre, ¿eh? Renato, Lo mucho. estuvimos acá, estuvimos conversando. No, Renato, mucho. O sea, el tipo, no es porque lo sea, pero es profesor de la Universidad de Chile, ¿no? Claro, uno me dice, es que tú hablas de la Universidad de Chile. No, Claro. pero por algo está donde está, o sea, y fue diputado y tenía otras muchas Es calidades. muy bonito porque él deja de ser diputado para bajarse el sueldo a un cuarto, ¿no es cierto? Y por una cosa de ideales. ¿Ah? O sea, basta con que tú leas los libros de él y te das cuenta del afán republicano que él tiene. Mira, Sí. qué interesante. Que es un puntazo ese. Y tenía a los regionalistas que son, perdón, los independientes que son de regiones, donde está la Cristina Dorador, ¿cachai? Y yo, y él solito, el que más fue, pero a mí siempre me meten dentro de los independientes de regiones. Y ahí están las sensibilidades. Ahora, ¿qué pasó? En un principio, aquí se ve quién es el más estructurado, ¿viste? Hay un concepto cuando tú negocias que se llama la teoría de la toma de la Bastilla. ¿Y en qué consiste? Cuando yo negocio con alguien, si yo llevo todo el trabajo hecho, escrito, y lo pongo encima de la mesa, yo automáticamente cambio los roles de poder. ¿Por qué? Porque tú al sentir que no hiciste nada y al sentir que yo lo hice todo, tú vas a empezar a discutir sobre lo que yo hice. Le vas a hacer indicaciones, adiciones, supresiones, pero a lo que yo hice. Y por tanto inutilizo tu capacidad de ir a buscar otras ideas, porque trabajas sobre la mía. Eso se llama poner el tono y la música. Y eso lo hizo maravillosamente el Frente Amplio, o sea, hay que reconocer. Mientras los otros conglomerados todavía estábamos, porque me incluyo, preocupados de lo humano y lo divino, ellos estaban trabajando en hacer el reglamento de la mesa. Por eso eligieron, o sea, ya tenían a Jaime Baza, el vicepresidente, estaban trabajando en el reglamento de las subcomisiones porque lo presentaban directo. ¿Cuál fue el único grupo que como que contrarrestaba eso? Que por eso yo lo aplaudo a la lista del pueblo. En la lista del pueblo los cabros pueden tener varios bemoles, pero hay uno que a mí me encanta. Siempre ponen acento en cuidar a que no nos pasen goles. ¿Cachai? Cuidado con esta palabra, son súper rigurosos en eso. ¿Y ahí el comandante de la lista del pueblo sería quién? A mí, que hay varios, pero a mí en lo personal me da Daniel, el que es coordinador de la reglamento, que se sentaba al lado mío, que el gallo lo encuentro brillante, ¿verdad que sí? El abogado. El abogado, sí. ¿Stingo? Sí. No, de la lista del pueblo, no, Ah. Stingo es del Frente Amplio. Sí. No, con el Frente Amplio tú tienes personajes ahí súper capos. Está, mira, Fernando Atria. Está el otro que es Cristian Viera, que salió con los votos de la democracia cristiana, pero es de sensibilidad Frente Amplio. Yo como lo ideólogo. Tenía al Nacho Achurra, tenía a la Connie Schoenhout, tenía a Daniel Stingo. O sea, hay varios que están ahí soportando, ¿no? Sí, y ellos son súper organizados. Entonces, claro, llegaron con todo esto, llegaron con la estructura. Entonces, a nosotros cuando nos encontrábamos frente a eso, imagínate, discutíamos cómo... Hoy día vamos a hablar sobre las normas básicas de funcionamiento de la convención. La mesa propone, y la mesa propone era el Frente Amplio. Y todos quedábamos así, es como... Ya, ok, a ver, hagamos la indicación en un plazo, porque nos habían ganado, porque ellos habían trabajado en eso ya. O sea, incluso hay una vez tiré una talla y le dije, oye, ya, saquen la Constitución si ya la tienen escrita. Oye, Sebastián, con estos 10 minutos ya te puede quedar el personaje. Yo necesito que nos ayudes mucho. Sebastián es un gran profesional, un psicólogo, sobre todo especialista en el mundo de las organizaciones, del trabajo de alto rendimiento, sobre todo en organizaciones. Pero también sabe leer a los seres humanos. ¿Ah? ¿Qué has descubierto de Logan? Porque nuestro candidato para el 2026. ¿Ah? ¿Qué pudiste observar en su... Pero podemos guardar esa misma pregunta, pero un poco para el final. Ya, por porque favor. si no, no puedo conectar todo lo que dijo. Perfecto. Si no, vamos a perder el hilo. Sí, perfecto. Daniel Bravo. ¿Ah? Daniel Bravo. Ya. Daniel Bravo, así se llama el abogado de la lista del pueblo. Bueno, primeramente un diagnóstico que yo he compartido varias veces de que esto era absolutamente previsible y esperable, que iba a haber cierto grado de entropía y de desorganización. Era como súper esperable, o sea, quien esperaba que no fuera así tiene un problema de expectativa importante.
Pero no tú puedes- siempre fuiste optimista. Lo que pasa es que yo no veo por qué un trabajo no puede hacerse bien. Ahora veo muchísimas complejidades como muchas de las que Rodrigo ha señalado y muchas otras. Todavía yo creo que falta que todavía se fraccionen algunos aspectos, después van a haber negociaciones, se van a organizar para algunos puntos, se van a desorganizar, van a generar acuerdos por un lado para acá, con otro para acá, van a empezar rencillas entre las coherencias y las incoherencias, vamos a tener todo un Cuando circo entremos en temas mediático. valóricos va a haber un... No, pero o sea, eso es esperable, ese es Disculpa, el y me punto. faltó otra sensibilidad que ahora, para hacer la conexión, me faltó Vamos por Chile, po, hombre. ¿Quiénes son esos? Por eso ¿En la vamos, UDI? vamos por Chile, que son 37 que en peso absoluto no tienen, peso absoluto porque no tienen el tercio, pero en peso relativo son aquella estructura política que tiene más candidatos, pues, porque tiene más que la lista del pueblo, son 27, tiene más que la Prodignidad, que son 25, ellos tienen 37. ¿ya? Pero hablan como que fueran dos. Claro, al Ah, final la del día- Tere Marinovich con a la ver, ahí, Cubillo. es que ahí también hay un tema, pues está la Tere, está Marcela Cubillo y Constanza Japp, que son como las más fuertes, ¿ah? Como las más fuertes, pero después también tienes otras que hablan de Arturo percepciones. Zúñiga. No, para mujeres primero, porque claro, está el Arturo, no sé, Arturito de Bravo también, por acá. Pero también tienes otros que han salido, por ejemplo, Roberto Vega, Rocío Cantuaria, está la Silvilla, está Ruth Hurtado, que a mí de verdad, esa mujer me impresiona. Es sumamente prudente, estudiosa, es increíble, de verdad. Y bueno, y ahí está también Eduardo Cretón, está Newman, está el Cote Sandón, son divertidos, Jürgensen, que es más cuadrado, Jorge Arcilla, que también el tipo es genial, porque tú, por ejemplo... El almirante. Es que todos le dicen almirante y yo le digo Jorge. Ah, ¿ya? Y el hombre te dice, pero si mi nombre es Jorge. Voy a mi cargo, mira, pero yo no, aquí soy Jorge. Y es súper chistoso y tira talla, además es súper caballero como de la antigua. Sí, y Es el de los malito que- es de No, los que cuando van pasando cosas las que- niñas, les da el paso, le cierra la puerta, no, es caballero. Pero lo que más me llama la atención es que él anda con una libretita muy de marino y anota todo, es como una bitácora, tiene como una especie de diario de vida y él anota todo. O sea, que todo lo que está pasando, él lo anota. En vez de estar en su laptop, no, pero lo anota acá. Bueno, o sea, te quedaste ahí... Sí, bueno, yo creo que primero es importante que tengamos una expectativa realista sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque si no aparecen como, ay, dijeron una declaración y hay que quemarlo todo. Hoy no se pusieron de acuerdo, se desdijeron, hoy no, esto se está fracasando. O sea, o uno es tonto o es malintencionado, si qué quería ir. Una de dos, no tenía otra categoría para entrar ahí. O eres tonto o eres malintencionado. Es evidente que eso va a pasar, es evidente. Además, tenemos que estar súper conscientes que van a venir más conflictos y mucho más exacerbados con los contenidos de la Constitución y además con una guerra mediática mucho más elaborada y sistemática. Que una guerra que hoy día se ha dado mucho entre la convención y los medios, los dos grandes pilares, porque... Los medios que no los dejaban entrar. Claro, lo que pasa es que, mira, yo he tratado de buscar la causa, porque hay una parte que dice, mira, todo el desprestigio que se le ha dado a la convención en estos últimos meses, digamos, un mes y medio, ha sido producto de que la convención no ha dejado entrar a los medios, entonces los medios han tomado una suerte de revancha con la constituyente en la convención, y en vez de potenciar y mostrar lo bueno, están mostrando lo malo. ¿Y qué esperabais, compadre, si uno es ser humano? Pues si a mí no me dejan entrar a la constituyente un día y dónde voy... está tu ética? ¿Ah? ¿Y dónde está tu ética? ¿Mi ética? La ética periodística. Estoy hablando, No, no estoy pues diciendo que yo- sean antiéticos, pero estoy yo no tengo en ninguna esa ética. lógica que tú estás diciendo. Mira, en de esa la ética, revancha. en la ética del comunicador, yo hay algo maravilloso, que nunca firmé algún diploma donde dice que soy periodista. ¿Y sabes lo más lindo de eso? Que cuando tú hagas un programa de televisión, Rodrigo Logan, mi amigo, que sea malo, pero malo, yo voy a decir, ¿sabes qué? No voy a escribir la crítica o voy a escribir algo bueno de ti. ¿Ya? Lo mismo con Sebastián. La ética es, para mi gusto, en este caso, en el caso del periodismo, porque tú lo que estás diciendo es que los periodistas se están vengando. No, te estoy diciendo Los que- periodistas son sigamos. seres humanos que los ningunearon,
y les dijeron no pueden entrar los más demócratas de todos los demócratas, que eran los... Y ahí yo creo que hay algo que no entienden, que detrás de ese periodista hay un ser humano, detrás de ese ser humano hay un ideal, detrás de ese ideal hay familias, hay miles de cosas, hay ego, ¿no es cierto? Y intereses también. No, pero en el periodista mismo yo creo que no. Las líneas editoriales o una serie de cosas por ahí. Es como, es la primera de las ideas. La primera de las ideas era como que los medios estaban haciendo una suerte de revancha. Y esa idea yo cuando la analicé dije, sí, tiene parte de verdad, pero no es toda la verdad, porque nosotros también como constituyentes también damos bastante material, sí, porque acuérdate que el elemento acá es por qué hablan mal de nosotros como constituyente, como órgano. Claro. Entonces una de las causas... Si un consultor fuera para allá y les diría, mira, primero, no se tienen que andar disfrazando para entrar al hemiciclo. ¿Hemiciclo se llama? El hemiciclo. Claro, el hemiciclo. La ronda podrían habérsela guardado y pedirlo de otra forma. Y así uno va como construyendo realidades. Transparentar los gastos a propósito de las comidas, de la van y todo eso. Claro. Porque al final si lo hubiésemos transparentado de una manera con más flujo. Es sospechosa la weá, como dice el como Bombo el Fica, Bombo, claro. ¿No es cierto? Que no dejen entrar los periodistas, sobre todo los más... Pero ojo, la explicación en un principio era un tema de aforo, era un tema de del protocolo COVID. Pero después se transformó. Si a mí lo que me complica, y ahí es donde tengo el tema, porque yo digo, ¿por qué no dejan entrar? No dejaban, porque ahora se está armando un elemento para que puedan entrar los periodistas. Pero ¿por qué no los dejaron entrar de un inicio de manera ordenada? Si no era que los dejaras entrar a todos, después del orden. Es decir, ya, hay 20 periodistas de 5 medios distintos, pónganse de acuerdo. El lunes puede entrar uno, el martes entrar. Entonces el que entra apoya con imágenes pero a sus compañeros. Entiendo que se podía. Fíjate que llegar a ese criterio tan claro cuando hay 155 personas que no se conocen. Sí, pero tú tienes una mesa, y para eso es la mesa, para fijar eso. Cuando yo elijo a un presidente y un vicepresidente, no lo elijo para que hagan proselitismo y saquen cosas de su ideología personal. Lo hago para que nos represente a todos y a todas. Claro, pero también también que hay un presidente que diga, bueno, y me eligió un presidente y yo soy está rojo. bien, pero también Ahora, es cierto que mucha gente de la que está ahí no viene de este mundo y se lo está descubriendo día a día. Como tú mismo señalas, hay gente extremadamente competente y acostumbrado a ciertas cosas protocolares, y hay gente que viene del barrio y que no viene desde ahí. Por tanto, tenemos mucha brecha en los ocupantes de los cargos, algunos sobrecapacitados, y otros que están por otras razones que no son tan técnicas y son legítimas también. Y ahí, donde se vio fue las asignaciones, la discusión del debate. Bueno, y ahí justamente iba a salir a eso, ¿no es cierto? A la pregunta del millón. ¿Qué pasó realmente con las asignaciones? ¿Cuál fue el problema? ¿El problema hay un problema, primero un problema de concepto. O sea, cuando tú entras a un tema, por lo menos para mí el lenguaje siempre construye realidad. Entonces, veamos cuál es la realidad que queremos construir. Y para que esto no se transforme en la Torre de Babel, la idea es que tratemos de ponernos en un lenguaje, un código que entendamos tú y yo. Y eso tiene que construirse, eso Pero requiere tiempo. Eso no me lo puedes imponer, eso tenemos que construirlo. Entonces el problema es, ¿qué entiendes por asignaciones? Porque llegó un momento, de verdad, y yo lo miré con horror, que había colegas, había gente también, porque no eran solamente los colegas, sino también asesores, que hablaban de la potestad constituyente originaria y que nosotros éramos todopoderosos. Y que teníamos fuero y que podíamos no hacer lo que quisiéramos, pero podíamos cambiar cualquier institución. O sea, cuando eso se señala en uno de las conversaciones y debates, yo dije, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el mensaje que le están mandando a los otros organismos del Estado es, no se metan con nosotros. O sea, Ministerio Público, si usted llega a tratar de calificar si nosotros por meternos en alguna protesta o hacer algo, no tenemos fuero, le vamos a cambiar el Ministerio Público, en la nueva Constitución lo vamos a hacer de rango legal. Si usted, claro, pues si llegamos a eso, si usted, Parlamento, se mete con nosotros, le hacemos un Parlamento unicameral. Si usted, Corte Suprema, si usted, Tribunal Constitucional, se mete con nosotros a propósito de las causales de inhabilidad y cesación del cargo, eliminamos el TC. Si usted, Banco Central, entonces le vamos generando tal nivel de miedo que ellos no se meten. Entonces, cada vez que tú haces una presentación, te dice, me inhabilito, no puedo hablar de la constituyente, no puedo. Alguien interpone un recurso de protección, dice, no tengo atribuciones por el artículo 185 de la 21200, no puedo. Entonces, nos van generando la idea de que somos todos, pero somos como semidioses, ¿viste? ¿Y eso qué pasa? Cuando al nivel de concepto, en las asignaciones nos pasa conmigo. Porque una cosa es la dieta,
que es la que yo no hago, Sí. hay que decirlo. Y la dieta, hay que decirlo. La dieta que es la remuneración del 2,5 millones, ¿no? 2,6 millones, son 50 Es UTM. lo que uno entiende como el sueldo. El sueldo, ¿cachai? Claro, y que son 2,6 millones menos impuestos que son 2,490,000. Y otros son la cantidad de dinero que es necesario para ejecutar la labor de constituyente. ¿Cuál es la labor del constituyente? Debate, escuchar a la ciudadanía y votar. ¿Pero para qué? Para redactar una propuesta de constitución. Nosotros no redactamos una constitución, redactamos una propuesta. Correcto. Que la gente la va a votar en un referéndum, aprueba o rechazo. Si la aprueba, bien, si la rechaza, rige la del 80. O sea, hay que hacerlo bien. Y ahí es donde viene el problema, porque ahí es, ¿qué vamos a poner dentro del concepto? Entonces, ¿sabes qué? Se dio una conversación tan bizarra, porque yo nunca he visto que se pare la gente a hablar sobre las asignaciones de los parlamentarios. ¿Cómo no? Que se pare de la manera como lo hizo pero No, con la claro. constituyente, No, jamás, no, pa, amigo, no, jamás. no. Jamás, o sea, cuando tienen asignaciones de 9 millones, 10. Ahora, alguien me pregunta, ¿son necesarias? Por cierto, porque estaba hablando de los parlamentarios, ¿qué es lo que hacen? Legislan, representan y fiscalizan. A diferencia de nosotros. Esas son las tres grandes conjuntos que tienen de obligaciones que tienen los parlamentarios. Nosotros, en el caso de nosotros, redactar la propuesta de una constitución. O sea, ni fiscalizamos y el concepto de representación es una representación a nivel nacional, no sectorial como ellos por distrito. Por eso ahí viene el concepto de la semana distrital, para nosotros no la tendrían. ¿Sí? Y ahí viene, pues, ¿cuánto? Entonces, yo creía, de verdad, y sigo convencido que con 30 UTM era bien. ¿Qué son? 30 UTM son 1,5 millones, dos palos. 2 millones más. No, 30 UTM total. Esa es la condición inicial de la Claro, discusión. porque hoy día ¿A qué te refieres con total? lo que pasa es que cuando tú hablas de asignaciones, son 3 elementos los que involucran. Está el pago de personal para profesionales, un Sí. tema que te voy a decir ahora. Sí. El segundo son viáticos de alojamiento, movilización. Y el tercero son gastos operacionales. ¿Ya? El pagar la luz, el agua. Perfecto. ¿Ya? Esos 3. Entonces, entre esos 3, la convención votó que eran 77 UTM. O sea, 4,98 millones. ¿Vale? Y donde 40 UTM, o sea, 2 millones y fracción, perdón, 30 vendría siendo 1,5 millones, por ahí. Porque 40 eran 2 millones, ahí me acuerdo. 40 eran 2. Entonces yo lo encontraba excesivo, pero no por el monto. Si yo dije, mira, nunca, y por un tema de enseñanza a mi papá, nunca me pronuncio sobre si algo es barato o caro. Depende del contexto y el para qué. Porque yo te digo, uy, un vaso de agua acá, ¿cuánto cuesta? 100. ¿Y en el desierto? 1.000, 10.000, lo que sea, ¿cachai? Es el contexto. Entonces yo decía, no nos centremos en la plata, centrémonos en para qué la vamos a ocupar. Entonces, si tú me dices que la vamos a ocupar porque nosotros para desarrollar nuestra labor como constituyente necesitamos a un abogado, porque hay muchas personas que no tienen derecho, incluso yo también no tengo por qué estar, un abogado. Pensemos, abogada, una periodista, para que nos ayude y nos mantenga al día de lo que está pasando, las redes. Un diseñador o diseñadora gráfica, ¿cierto? Un jefe de gabinete, porque para que no me llamen a mi celular todo el día para que alguien me coordine la agenda, ¿cierto? Y además un encargado territorial para cuando yo tenga que ir a escuchar a la gente, o sea, son 5. Si nosotros tomamos en base la primera de las asignaciones que teníamos, que era palo y medio, son 300 lucas por cada uno. La pregunta es, ¿cómo pago benzina? Después de pagarla todo esto, ¿cómo pago benzina, peaje, alimentación, movilización? No puedo. ¿Y cómo pago si quiero generar un díptico, algún documento escrito en la imprenta? No puedo. Entonces alguien me decía, pero bueno, no pueden nomás. Listo. Eso condena el debate constitucional a Santiago. Y los de Arica no se van a enterar y los de Punta Arenas tampoco. Entonces se necesita. Ahora, por eso te digo que depende, no es el cuánto, sino es el qué. Claro, porque la pregunta fundacional, lo que pasa es que aquí La pasaron duda, dos... ¿qué genera a ti que te gusta la ética y te gusta la transparencia? Sí, la ética para mí es Sí, la por eso, clave que va a destrabar este mundo. Sí, por eso. Y la transparencia, ¿ya? ¿Cuáles fueron las dudas que te generó esta noticia? O sea, mira, primeramente yo lo que entendí, que nos explicó Renato Garín la otra vez, que decía, lo que pasa es que este presupuesto era lo que estaba disponible y se les asignó a la constituyente. Ya. No es que haya nacido de una reflexión ética, técnica, razonable, fue como ya esto es lo que tenemos, listo, para esto nos alcanza. Luego de eso la pregunta era, justamente lo que dice Rodrigo, en atención a lo que el valor que necesitamos aquilatar para un adecuado ejercicio del rol, ¿qué es lo que necesitamos más o menos cuánto suma? Y eso debiera haber sido una discusión técnica. Pero entró todo al revés. Claro. Bueno, entonces, déjenme distorsiona. decir lo siguiente. A mí siempre me gusta tratar de encontrar al responsable y no por eso castigarlo, ni matarlo, ni nada, sino que tal vez cometió un error.
Pero yo entiendo que aquí hay una responsabilidad feroz, pero feroz, de la persona que era encargada de echar a andar a los constituyentes. Porque si es que esa persona no pensó estas cosas que nosotros decimos que, oye, en realidad, pues, weón, y la fotocopia, weón, y la niña, la periodista, y el diseñador gráfico, weón, ¿cómo les vamos a pagar 2,5 palos? ¿Es porque lo que hay? No, pues hay que subirles las asignaciones. Entonces ya se han piteado o se autopitearon 2 personas, ¿no es cierto? Sí. El primer señor Al Osa, Pancho Encina y después Pancho la Cata Encina, Barot. y después Catalina Barot, que siempre está en varios cargos, no sé muy bien cuál es la profesión que ella tiene, pero en fin, porque ha estado en el Consejo Nacional de Televisión, ahora tratando Fue candidata a candidata a Profesión gobernadora. política. ¿Ah? Profesión política. Es política, claro. Amiga de políticos también debe ser. Entonces me genera que, o sea, la inquietud que yo tengo, que yo creo que ustedes van a compartir conmigo, que está mal hecho el chancho. ¿Ah? Está mal hecho, está mal diseñado. Ahora no me vengan a decir, es que Vasco no sabíamos lo que iba a hacer. No, Vasco, es una sí. cuestión tan nueva. Está la cuestión. Si hay un gallo designado por el presidente de la República para que genere, ¿cierto?, una instancia donde ustedes puedan trabajar, como dice Sebastián, y hagan el trabajo más importante de los últimos 40 años o 100 años, que es nuestra nueva Carta Magna, ¿cómo cresta, weón, no se dieron cuenta de que había que tener un periodista, de que había que tener un comedor, de que había que tener los mejores asientos para personas que fueron democráticamente electas para construir nuestra ruta de vida, weón? Es que no estoy de acuerdo contigo. Dale, ¿por qué? Pero me gustó eso, me Sí, gustó, fue sí, con me pasión gusta, y me énfasis. gusta, sí. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque ese es como el argumento de la mayoría de mis compañeros. Pero ese argumento es autocomplaciente. Porque es echarle la culpa a otro. ¿Y Y no, espérate. Si no tienen la culpa espérate, ustedes, pues, y no reconocen, yo creo que sí. Y te ¿Cómo voy van a tener la culpa pero ustedes sigue, si todavía no estaban pero electos? sígueme. Antes, Rodrigo, antes que tú estabas electo, que te estabas sacando la cresta en Recoleta, en los lugares, mostrando lo que tú ibas a hacer, tu proyecto de vida constituyente, de lo que tú sueñas para Chile, sacaste 20.000 votos. ¿Qué hay hasta también? 35.000. 35.000 votos, compadre. 35.000 votos, weón. Por favor, alguien que me diga que sacó 35.000 votos, compadre. Por favor, chapó, Rodrigo, chapó. Un gran trabajo. Y además tenéis que estar preocupados de que si tienen a poner un computador bueno, si hay que tener periodistas, si hay que tener... Pero déjame hacer el razonamiento. Déjame hacer un razonamiento a ver si me lográis encontrar una razón al menos. Sí, por lo menos. La norma era súper clara. La norma decía de que la Secretaría Ejecutiva de la Convención era una ayuda técnico-financiera y en recursos a la Convención. Pero la Convención tenía que tener sus propias estructuras desde el momento en el que lo elegían y que nos instalábamos. Para eso teníamos una presidencia y una vicepresidencia. ¿Listo? Y íbamos a tener un comité externo, porque está en la misma ley, un comité externo de asignaciones y además una secretaría técnica con personas de idoneidad, con honorabilidad y idoneidad profesional comprobable. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque por mis años en trabajar en empresas. Sí, sí. Entonces, cuando a mí yo llego a un lugar y desde el punto de vista presupuestario, y me dicen existe un presupuesto determinado, yo lo veo cuando estoy instalándome, lo veo porque entiendo de números, porque entiendo lo que estoy haciendo y digo no me alcanza este presupuesto y pido extras. Y pido extra porque hago un análisis y un levantamiento. ¿Y qué pasa? Y el organismo en este caso... Pero tú me estás validando, Rodrigo, de que eso lo tienes que hacer tú cuando llegues. Pero obvio, evidente. ¿O no será que lo tiene que hacer alguien No, porque que el otro... haya venido preparando ese camino? Es que el otro, mira, ¿cuál fue el problema y por qué yo te digo que acá habido, desde mi punto de vista, había un poquito mala intención? Porque efectivamente lo que intentó hacer, y aquí no estoy haciendo un análisis, o sea, una defensa corporativa del gobierno, no es mi idea, pero lo justo es justo. Cuando se estructuró el presupuesto a propósito de la entrega de los dineros a los constituyentes, lo que se estaba pensando era un concepto de eficiencia, y eso queda claro en la presentación que hace la Secretaría Ejecutiva a la Comisión de Presupuesto el 4 de agosto. Ellos lo que decían es, nosotros no vamos a armar una gran asignación porque queremos que ustedes tomen los gastos y los puedan meter en una especie de embudo. Me explico. ¿Tú crees que es necesario que si hay 155 constituyentes, debamos tener 155 abogados, 155 periodistas, 155 diseñadores,
O utilizamos instituciones del Estado, como por ejemplo la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene unidades de estudio, donde yo puedo, y eso se paga con los impuestos de todos. Fantástico, pero ahí yo te hubiese contratado, yo presidente, te hubiese contratado a Rodrigo Logan para que hable todo esto, porque parece que se te ocurrió, ¿me entiendes? Entonces, lo que no tenían estos señores era la creatividad suficiente para hablar como tú me estás hablando. Sí. Las O sea, competencias Amigo, comunicacionales, hasta aquí. Pero mira, No, yo tenía un punto, porque cuando lo fueron a declarar, yo dije, pero ¿por qué no explicaron esto? Mira, y aquí también, ¿y por qué aquí el tema de la mala intención? O por lo menos la mía. Después le pasamos la palabra a o la Sebastián. falta de intención. Mira, tú sabes que hoy día, Como el ajedrez. el primer día que nosotros nos constituimos, se señala de que no había nada hecho y que la convención venía en caída libre. ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí. Que no estaba, que estaba acá. Y con actos. Y al otro día, y a mí me llama esto muy poderosamente la atención, porque creo que no sé si a nadie más le llamó la atención, fui el único. Tú sabes que nosotros tenemos una aplicación para poder votar, desde el teléfono. ¿Cómo es posible de que yo haya tenido esa aplicación de un día para otro? O sea, ¿se demoraron un día en hacer una aplicación? ¿O la aplicación ya estaba hecha y alguien no quiso ocuparla? ¿Y quiso que votáramos a mano alzada? Ah, ok. De un día para... Pero es gravísimo. O sea, pero analiza, pues, juguemos. ¿Será que no estaban conectadas las cámaras y el circuito de televisión y lo conectaron, hicieron todo en un día? Eso es imposible, amigo. Eso estaba. Lo que pasa es que alguien no quiso ocuparlo. Entonces, cuando yo empiezo a preguntar, claro. O hay inoperancia. ¿Y por qué no de las dos? Y por qué no de las dos? La pregunta, tú sabes que hoy día el ex Congreso Nacional depende administrativamente de la Cámara de Diputados y depende del Senado. Y además es un edificio patrimonial, no le puede hacer un solo hoyo a ese. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo sabían ambas instituciones que no se iba a alcanzar a tener todo listo en las instalaciones? ¿Por qué hoy día las licitaciones para la instalación de la convención son todas del día 2 de julio en la licitación? Tú te ríes, pues viste, porque te hiciste la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente compra lo que le dicen, sabe que venían Cayalir, no teníamos nada, y al otro día lo tuvimos todo. Pero yo le digo a la gente, utilice la lógica. Es imposible que no haya habido trabajo, el trabajo estaba, pero alguien no lo quiso usar. Y es ahí donde empezamos a echarnos la culpa de que no, que tú eres un incompetente, no, que... Compadre, yo y sigo insistiendo y me he granjeado la mala onda de muchos. Yo le digo, mira, el que sabe, pone el clavo donde corresponde. Lo que primero había que hacer en una mesa directiva era que el vicepresidente o la vicepresidenta haya dicho cuál es el estado de situación, evidente. El estado de situación, decir, a ver, ¿cuál es la partida presupuestaria? La número 21. Y si tú lees la partida presupuestaria número 21, que eran 6.709.253 mil millones de pesos, eso era, y que se sube de 6.700 millones de pesos a 8.200. Y yo hago la pregunta, ¿y por qué se sube? Es que tuvimos que hacer gastos extras. Entonces yo le dije, o sea, si se pudieron hacer gastos extra en temas locativos de instalación, a propósito de Street Machine, Sí. ¿por qué no se pudo hacer lo mismo para las asignaciones? No, y Y fíjate- decía, porque ustedes me lo tienen que pedir, dijo el Ejecutivo. Y yo dije, o sea, nosotros no te lo pedimos. Y ahí vino el problema. A ver, Es que Sebastián. mira, hay bastantes cosas que son bastante sospechosas, que uno diría, oh, qué curioso que pasó todo esto, y uno empieza a tejer y te sale una bufanda, pues si la cuestión... Esto sí, oye, en un gobierno empresarial con fuertes vínculos, esto en la empresa privada no pasa. Esto no pasa. O sea, no pasa. Es imposible que el día que tú decides esta la puesta en marcha de esta cosa, la cosa está y me importa un huevo si tienen que trabajar Lo el único que triple, el pasó es doble, que aquí se echaron trabaja. al encargado, al Sí, gerente. pues, al que ya. Lo único que pasó nomás. Entonces es demasiado inocente pensar algo así como, bueno, estas cosas pasan, Murphy siempre se presenta, esto no era previsible. Eso Pero no es tenemos- creíble. Eso pero no es no, creíble. eso No es No, creíble. y si tú empiezas a leer la No es creíble, documentación, es pero- menos creíble. Hay una documentación de un convenio que nos mostraron a los constituyentes que lo pedimos, porque tampoco estaba, que dice que está datado con fecha 9 de febrero del año 2021. 9 de febrero, en un convenio entre la Cámara de Diputados y la Secretaría Ejecutiva, donde la Cámara de Diputados le dice, no vamos a alcanzar, porque no tenemos la capacidad técnica ni tenemos el personal suficiente, no vamos a alcanzar a tener todo instalado. Y por eso empieza la Secretaría Ejecutiva a tratar de firmar estos contratos y empezar a buscar un trato directo, ¿ya? Porque la ley 19.886 sobre contratación pública establece que esto debería haber sido a través de licitación pública. Es una bestia este gallo. Perdón, Oye, Juan, ya es me que- están diciendo que tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial. Hablamos 40 minutos de corrido, 38 Rodrigo Logan,
1 y medio Sebastián y el 30 segundos hablé yo, pero el próximo bloque trataremos de que Sebastián pueda hablar y yo pueda hacer las preguntas, pero es mi gran amigo Rodrigo Logan, que es una máquina, una especie de lo más parecido a un computador, ¿ah? Entonces además tiene una nueva muletilla verbal, que no te has dado cuenta. ¿Cuál? Porque el cachai lo saqué. No, Entonces, no te has dado cuenta, es una peor. Es A la una vuelta de mulet- comerciales vamos a... A ver. Me gustó. A vuelta de comerciales le voy a decir a Rodrigo Logan cuál es su muletilla. Muletilla nueva. Su muletilla nueva que tiene que ver con la fonética. No se mueva, esto es el sillón de Mou. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, porque sin nuestros auspiciadores esto no sería posible. Además no podríamos tomar XTC, qué cosa más rica. Ay, ay, ay. XTC, bebida energética, sin límites y sin censura. Lleva tu energía. Nuevo envase en lata 500 ml, sistema Lata Paz. No chorrea ni pierdes el gas. Gracias, XTC. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al más 569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias, Regio, por estar con nosotros. Qué mejor que agradecer a los auspiciadores que hacen posible el que hagamos periodismo independiente, donde en el Dínamo y en Vive de BTR. Tu casino en casa, www.tucasinoencasa.com. Envía un WhatsApp al más 569-4229-2166, la palabra sillón, y recibe un bono de bienvenida de 10.000 pesos. Gana y recibe el pago en menos de 24 horas. Atención, muchas gracias, Casino en Casa, tu casino en casa.com, tu casino en casa.com. Muchas gracias. Atención, ya estamos de vuelta aquí en el sillón de Moulian. Miren, les voy a ser honesto. Este programa está grabado el día de hoy, que es miércoles, ¿ya? Ha sido tanto el éxito que ha tenido, no, mentir, tampoco sabemos cómo, porque todavía no ha salido al aire, ¿ya? Entonces no voy a mentir. Pero tenemos fe. Pero tenemos fe sí. de que es un Pero es programa tanto lo que ha hablado el claro, señor que va a estar, que va a ser taquillero, ¿ah? Y ustedes van a estar con nosotros y que lo vamos a alargar. Vamos a hacer otro bloque grande que lo vamos a estar dando. Este capítulo lo vamos a estar emitiendo el día jueves, ¿ok? Entonces miércoles y jueves vamos a tener este capítulo. Pero yo dejé una consultilla al señor Logan, si es que se había dado cuenta de que tenía una muletilla. ¿Cuál? Que había reemplazado Al cachai. Al cachai. Me costó. La reemplazó, pues la reemplazó por un... Y me contabas en comerciales, para no mentirle también a la gente, pues. que tenías Asma, sí. Sí, aquí antes no sé, o sea, lo he tenido hace mucho tiempo, pero se exacerbó ahora precisamente por los grados de angustia, ansiedad, mi emocionalidad está a flor de piel, y además porque trato de explicar en poco tiempo conceptos que tengo en mi cabeza, y eso hace que respire mal, que muy ansioso. Lo más importante es que en el sillón de Mou se conversa, y si falta tiempo,
Venimos de De nuevo. nuevo. Ah, sí, que ni un problema. Por favor, Sebastián. No, hablando de salud mental y emociones, vamos a proponer una meditación con los constituyentes y el mantra va a ser soy honesto, soy honesto, Soy por la honesto. gente que represento, Mira, soy ético. para ver si algo Soy permea. ético. Soy ético. Está bueno, ¿ah? Sí. Dudas, pues, Sebastián. ¿ah? Bueno, si podemos hacer algún tipo como Sí. de pregunta y respuesta corta, porque Ya. son tantos los... Por Dale. favor. Primero, ¿por qué? ¿Por qué quiero o lo propongo? Sí, sí. Porque siento que estamos en un tema comunicacional que confunde y eso genera de alguna forma la conciencia se obnubila. ¿Cómo bajamos esta conversación que ya tratamos de bajar siempre No, es acá que ¿sabes en lo el que pasa? programa? Que estamos como en una media luna del ciclo comunicacional. Es decir, se produce un evento, estalla en las redes sociales y después se olvida hasta que viene el otro que estalla. Pero no termina de cerrarse para ver qué pasó, en qué terminó y no se cierran. Entonces quedan como todos abiertos. Eso Entonces, sientes que nos pasa en... claro, yo todavía con las cuestiones de las asignaciones que estábamos viendo todavía seguía, y sé que todavía hay muchos más temas. Y la verdad que la confusión inicial era, no, el presupuesto asignado es a muerte. Otros, no, ese es el techo, no, ese es el piso. Cuando la pregunta era, en atención al logro que tiene que aportar al rol del constituyente, ¿cuál es un monto adecuado? Esa era la pregunta técnica. ¿En qué cree usted que lo va a gastar y cómo lo va a gastar? Claro, y luego Porque veamos si SLAT excepciones. Por supuesto, casos particulares y listo. Porque si el organismo, ponte en el lugar de que el organismo de la Secretaría Ejecutiva hubiese tenido que pensar a priori cómo se iban a gastar. Recuerda que este es un proceso que no existía, o sea, estamos hablando de una convención constitucional que no existía. Entonces, ¿cuál iba a ser el parangón? Iba a ser los parlamentarios. Iban a pensar en cuánto es lo que hubiese gastado un parlamentario y eso hubiese hecho gastar mucho dinero al Estado, porque hubiesen pensado en 9 millones, no en 1,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que quiso buscar la Secretaría Ejecutiva? De que nosotros los convencionalistas, una vez elegido la mesa, nos pusiéramos de acuerdo con este Comité de Asignaciones Externas en qué es lo que íbamos a hacer, cuál era el rol del constituyente, que las asignaciones eran dineros públicos y qué es lo que íbamos a hacer. Pero nosotros en vez de hacer eso nos pusimos a hablar al tiro de dinero. Entonces, ¿te acuerdas cuando yo te dije, no hay nada para tocar, sino para qué lo vas a ocupar? Correcto. Y hoy día yo creo que las asignaciones, la forma que están estructuradas, son inadecuadas. Ok, hagamos el ejercicio de Sebastián. Ya. Vamos a las preguntas Mira, cortas. primero, ¿hay alguna facción de la constituyente que realmente apoye que no sea una república? ¿Que Chile no sea una república? No, hay algunas personas. Lo que pasa es que, a ver, pero para ser más preciso en el lenguaje. Pero para irme a lo personal, ¿usted quiere que no seamos república, don Seba? La verdad que cuando empezó esta discusión yo siempre asumí que íbamos a seguir más o menos Siendo una una continuidad, una república. No sé qué es lo contrario de república, si es una Perfecto. monarquía. La pregunta o- es de ahí. Es de yo que- nunca de- pensé que iba, o sea, Claro, o sea, te genera sospecha que no seamos una república. o sea, más que sospecha, lo que pasa es que hay personas que hoy en día dicen es que quieren cambiar la República de Chile y ahora quieren ser otra cosa. Y yo digo, bueno, tu mirada, preguntemos mejor. tu punto de vista es que seamos Mira, una yo creo que república. la dinámica de una deliberación representativa de los constituyentes a propósito de todos los temas tiene que ser capaz de absorber y de reflexionar hasta las posturas ya más Por escapadas. cierto, por cierto, Y eso ¿no? es sano, es natural y es esperable. Sí, pues Seba, Claro, pero- Ahora pero- que pero- uno agarre la declaración pero- de una y diga toda la constituyente quiere cambiar, eso ya No, es y mucho. y esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta. Lo que pasa es que acá tienes un segundo problema, una segunda derivada que tenés que Pero, meter en ¿cuántos, esa... pero la Pero, pregunta pero, es lo siguiente. no, pues, sí, es que yo quiero- ¿Cuántas personas o hay un grupo de personas que quieren cambiar que no seamos más la Es que yo república? creo que están confundidos, mira. Porque ahí es donde mi visión. Lo que pasa es que cuando tú tienes una conversación técnica con personas que tienen acervo cultural mínimo para estar ahí, competencia, estamos hablando del perfil de competencia. Correcto. Fuerte declaración, ¿eh? Sí, pues, y tienes perfil de competencia, aun cuando pensemos distinto, pero tenemos un perfil de competencia, no se genera la Torre de Babel porque hay y cuando yo hablo de acervo cultural, hablo de que tú entiendas que la palabra república, ¿qué es? Y yo también lo entiendo. Y tú entiendes perfectamente Pero qué expliquémosle significa... al público, porque yo te apuesto que muchos aquí, No, si yo por- le pregunto no al tiene pelado por- Fonseca, no tiene raja idea, Felipe tampoco, y yo con suerte podría decir que es república. ¿Usted nos puede decir qué significa república? Cuando nosotros hablamos del sistema de Estado, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el sistema de Estado que nos vamos a dar y cuál es el sistema de gobierno? Están íntimamente imbricados. El Estado va a ser un Estado unitario, va a ser un Estado federal,
¿Y cuál va a ser su sistema de gobierno? ¿Va a ser un sistema de gobierno presidencialista, un sistema de gobierno monárquico o semiparlamentario? Ya, pero más fácil Más, todavía. más fácil. Cuando piensen en ¿Por esto. qué eso? Cuando ustedes hablan de república, la república es lo que decían los romanos, que se oponía a la monarquía. O sea, tú no tienes un rey que lo domina todo, sino que tienes un O sea, un hablemos gobierno de instituciones. en Sudamérica no hay un dictador o un unipersonaje que toma todas las decisiones. Escúchame, en Inglaterra no tienen república porque tienen monarquía, aunque cuanto tienen primer ministro. Tienen un sistema semiparlamentario. ¿De acuerdo? Sí. En Francia, hasta antes de la revolución de la Revolución Francesa, ellos tenían un rey. Tampoco tenían república, después instalan la república. Tenían monarquía. Todos aquellos que tienen rey Eso no me tienen gusta, monarquía. eso me gusta aprender. Es así de corta. Perfecto. Entonces, frente a la pregunta de Sebastián, ¿cuántos de estos 155? 155 hombres, 155 mujeres y hombres hombres libres. libres, Como me gusta y no a me mí. voy a mandar el stingo para que no me vayan a poner en Twitter. ¿Él lo dijo en serio? Perdón, la Pucha. No. Estaba bromeando. Él tiene un sentido del humor negro, pero es simpático. negro, ¿eh? Sí, no, a veces extremadamente, pero es Sí. simpático, es muy Sí. simpático. Pero Ya. tenéis que saberlo Esa ya, es sí. su apreciación. Sí. Ya, entonces, en concreto, ¿hay agua en esa piscina? ¿Fue un exabrupto fue malentendido? ¿Qué fue? Ya, yo aquí te voy a responder con algo que me decía un profesor. Me decía, no es lo mismo estar en error que en ignorancia. El error es la falsa representación de la realidad, por distintos motivos. Puede ser sesgo, ideológico, de vivencia. Cuando tú estás en ignorancia, estás en el absoluto desconocimiento de la realidad. No es una falsa, es absoluta. Qué maravilla. ¿Listo? Entonces, cuando acá se han Perdón, hablado... el porcentaje de ignorantes que hay en estos 155. Es que de ignorante en distintas materias, es que ahí puede No, incluso no, caigo yo, ignorante- caigo yo, por cierto. No, pero básico, pues, ¿Ah? básico. O Es sea, que la pregunta, si No, tú quieres sobre un preguntar 40%, eso... sobre un 40%, sobre un 40%. sobre un 40% Sí, sobre. no están preparados No. para construir una constitución. Para mí, por lo menos. Para mí. Honesto. Honesto, sí. Y ético. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Cuando Porque se hizo mañana te van a el sacar la concepto de la república, no se quiso, y basta con mirar las actas, la idea de la subcomisión no era jamás decir que Chile no iba a ser república. ¿Quién eran las Lo que querían ahí, te digo altero, lo que querían era dejar por sentado el que Chile podía ser un Estado plurinacional. Eso es lo que quiere al final del día. Y el Estado plurinacional viene en relación con la forma del Estado, no la forma de gobierno. Enséñele a un niño. Vale. Ahí. Hoy un niño. día nosotros cuando hablamos de una agrupación de personas que están unidas por vínculos históricos, políticos, religiosos, que no tienen un territorio determinado, esas personas se llaman nación. Por ejemplo, nuestros hermanos gitanos, por ejemplo, los judíos hasta antes de 1948, que no tenían un territorio, son naciones. ¿Listo? Perfecto. Cuando una nación se da una reglamentación, una constitución y tiene un territorio determinado, O una regla. un una regla reglamento. se llama Estado. Perfecto. O sea, el pueblo judío hasta antes de 1948 era una nación y luego cuando se le otorga un territorio y se pueden dar una constitución, ellos pasan a ser un Estado. Perfecto. ¿Listo? Aquí en Chile, nosotros vive gente de distintas naciones. Sí. ¿Ya? La nación mapuche, Segna, la Aymara, Rapa Nui, Chango, y también gente que está unida por otro tipo de vínculos, por ejemplo, los cristianos, por ejemplo, el pueblo tribal afrodescendiente. Todos cabemos en esta... Los católicos. Y católicos, por cierto, sí, porque estamos hablando ahí de religión, Sí. ¿cierto? Y estamos hablando incluso también colonos que pueden decir yo soy descendiente italiano, soy descendiente alemán, ¿por qué no? Entonces en esta larga y angosta faja de tierra desde Arica hasta la Antártida Chile convivimos todos. Pero en algún momento nos pusimos de acuerdo en que la forma de nuestro Estado era unitario. Reconocíamos las diferencias al interior, de mejor o mayor, o mayor medida, pero las reconocíamos. Pero reconocemos que es un Estado unitario. Pero hay personas que tratan de decir, y que también tienen un punto por eso, pero es para hacer la diferencia, para marcar la diferencia, que Chile tiene que ser reconocido como un Estado plurinacional. Es decir, que reconozcamos que son varias naciones las que forman a la República de Chile. Como por ejemplo hicieron nuestros hermanos bolivianos a propósito durante el gobierno del presidente Evo Morales. ¿Ya? Eso tiene efectos distintos, porque esas naciones se podrían dar una reglamentación distinta, que de repente se podría oponer a la legislación o a la normativa nacional,
no es bueno y malo, pero esa es la diferencia. Perfecto. ¿Es cierto? Entonces, cuando se tratan en la comisión, tratan de cambiar esa palabra, no lo hacen porque quieren que en Chile haya una monarquía. ¿Y saben por qué no? Porque la normativa que nos regula a nosotros, que es la ley 21.200 sobre el proceso constitucional, en el artículo 135 establece cuáles son los límites del actuar. Y dice que los límites del actuar de la Constitución es que no pueden cambiar el Estado de la República de Chile como república, la democracia como forma de gobierno, las sentencias judiciales, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y las sentencias de carácter firme ejecutorial. O sea, nos establece cuáles son los límites al actuar de la... Por tanto, mal podríamos nosotros haber querido cambiar el Estado de la República de Chile en una palabra porque sabíamos que iba contra la ley 21.200. Lo que se buscó fue otra cosa. El problema es que cuando tú no estás preparado para saber la importancia de cambiar una palabra, nos mandamos a este tipo de errores. Que son errores. Sí, ahí está. Entonces, Sí, la respuesta no está... hubo mala intención, sí, yo creo que hubo un error. no, ineficiencia intelectual. O sea, No, sí, Mira, bonita forma de llamar que un tonto. uno en psicología organizacional diría hay brechas. Hay brechas, Hay claro. brechas de competencia. Perfecto. Más bonito. Digamos que ahora Rodrigo ha explicado claramente, por lo menos para mí, un hito comunicacional que hizo arder las redes sociales Y que nadie y pudo que nos confundió a todos y que ahora recién- gente salía a quemar la Constitución porque ahora querían no sé qué cosa. Y ahora ha explicado cómo era fue un mal entendimiento de la implicancia de la palabra, pero no hay detrás una voluntad ni una estrategia No. de querer posicionar ni cambiarlo. No, Espera. Y lo importante Sí, vale. es que justamente estamos adoleciendo de esto que yo llamo con la media luna comunicacional, que se llega hasta el escándalo nomás. Y no después debiese haber nadie un éticamente hace el cierre para que diga, ya, Me entendí, cuadra. Oye. listo, ya, sí, bueno, se entiende, ya, bueno. Querido Rodrigo, ¿no debiese haber un vocero comunicacional? Como una vocería, alguien más idóneo, como por ejemplo tú, como una persona que ha tenido experiencia en los medios, para explicarle a mis hijas, porque también me interesa que mis hijas de 16, 18 y 20 años, o de 18 y 20 años, entiendan algo de lo que está pasando, entonces que se lo expliquen un poquito más en fácil. No quiero promediar hacia la baja, pero quiero que se entienda un poquito más, que la cuña de la televisión no sea tan difícil, sino que sea un poquito más adaptable al chileno medio. La pregunta es, señores constituyentes representados aquí por Rodrigo Logan Soto, ¿debiese haber un vocero un poquito más idóneo? Sí, eso se está trabajando ahora. ¿Están haciendo un casting? No, lo que pasa es que cuando se parte en este proceso, el proceso constitucional, y se dice, bueno, tenemos que llegar a redactar la propuesta de constitución, pero antes necesitamos las unidades operativas. Y dentro de la unidad operativa, las tres primeras fueron las comisiones: reglamento, ética, presupuesto y administración. Pero después se agregan otras 5. Y las otras 5 son derechos humanos, que es lo que acá hay, que es la escoba, comunicaciones. Y ahí en comunicaciones está la Patti Politzer, está la Poliana Rivera, ¿ya? Ahí está participación, descentralización y pueblo Rodrigo, originario, con consulta y Rodrigo, pueblo originario. Yo llego a mi pega, a la DEP, ¿no es cierto? Dirección de Educación Pública, Pública. del cual Qué siento bonito un nombre. orgullo maravilloso estar trabajando en la educación pública y cada día lo digo más. Tomo a mi equipo entero, nos sentamos en una mesa circular y les digo, vamos viendo las prioridades. Su respuesta, si usted estuviese trabajando para mi equipo, yo le diría, ok, ¿por qué no le dice a la señora Politzer, que venga urgente? Porque de lo que yo le estoy hablando, creo que es urgente. Que mañana, no, pero como mañana, pues bueno, mañana, no pasado, mañana es viernes, porque hoy día estamos grabando el jueves, mañana es viernes, debiese haber una persona que me explique con peras y manzanas cada cosa que viene en nuestra Constitución, porque hasta el momento no lo entiendo. ¿Quién puede tomar esa decisión? De priorizar, porque tú me dices, no, si se está trabajando, y en el mes 7 vamos a empezar a entender lo que están haciendo. Ya, ok, es un buen punto. Lo que pasa es que si nos llevamos para allá, y tú piensas esto,
Piensa que estamos en el organigrama, yo sé que no es una empresa, estamos hablando de la Constitución y el tema público, pero piénsalo en un sistema matricial de una empresa. Si hoy día yo tengo la unidad de comunicaciones, que es la comisión, tengo a alguien a quien reporta, que ese alguien a quien reporta es la mesa. Entonces es la mesa, presidente, vicepresidente y presidente adjunto, el que tiene que dar la instrucción, porque si tú no tienes un buen, perdón, si tú no tienes un buen capitán, no importa que el barco tenga 1000 marineros, si no tiene buen capitán, el barco da vueltas todo el rato. El capitán es el que pone el tono y da la instrucción. ¿Por qué? Porque el que sabe hacia dónde, al puerto donde quiere ir. ¿Y quién sería el capitán? El capitán tiene que ser acá Elisa Loncón y Jaime Baza. Pero fíjate, entonces creo que, parando, o sea, de verdad, y ahí es donde tiene que decir, oye, mañana, pues eso es, mañana. Mañana. ¿Sebastián? que yo creo que la constituyente no tiene que entenderse completamente homologable como un trabajo, como una empresa o como un sector en público. este caso sí. Para mí es así. Claro, es que lo que pasa es que el supuesto que habilita que tú puedas hacer eso es que hay un equipo que está colaborando para una meta que final. son ineficientes. Señora Loncón, me va a permitir. No, pero espérate, eso es lo que yo te digo en el trabajo. Ineficiente. Qué sé yo, tú como gerente o jefe de un grupo, ¿Ya? todo tu grupo trabaja para los objetivos que a ti se te ha mandatado, el directorio, que es el plan estratégico, lo que fuera. Y eso funda un equipo, una identidad única, en la cual o estás adentro o el sistema te expulsa. Eso no corresponde a la figura de una constituyente. Ya. Y esas son las cosas que uno tiene que empezar a ver. Pero la verdad, hay cosas que voy a sí ser bien honesto. pero otras no, hay que tenerlas claras. Quiero ser bien honesto. Llegó un momento que dejé de escuchar. Señora Loncón, le voy a explicar algo. Yo hice unas 15 obras para niños. Entonces, algo de experiencia tengo con los niños. Y yo tenía una premisa que se llamaba, primero, tiene que estar entretenido, por ende va a poner atención y luego vamos a aprender. Quiero además decir que estamos con Sebastián Benavente, gran psicólogo, panelista de nuestro panel, y se integra don Rodrigo Logan, constituyente, abogado, con no sé cuántos magísteres que después me los voy a aprender. ¿Ya? Señora Loncón, ¿Loncón está bien dicho? Elisa Loncón. Elisa Loncón, le quiero decir lo siguiente. Me pidieron que me cambiara de cámara porque no le estaba hablando a usted, le estaba hablando al señor Baza. Mire, yo le voy a pedir un favor. En cualquier parte del mundo y en cualquier organización, sea estatal, sea privada, sea ustedes los constituyentes, hay un propósito que es muy, pero muy importante. Que nosotros, los ciudadanos, entiendan lo que ustedes están haciendo. Rodrigo Logan me dice, Vasco, estamos en eso, créenos, estamos en eso. Señora Loncón, hablaría muy mal de su ignorancia comunicacional o sus méritos comunicacionales de que no me hiciera caso. ¿Sabe por qué? Porque si mañana usted no pone o no elige o no inventa a una persona que nos explique lo que están haciendo, es simple, 15 minutos todos los días a tal hora como el reporte del COVID. Hoy día se habló tal y tal y tal, y que lo haga un constituyente que sea idóneo, un constituyente, o no constituyente, pero que sea idóneo, o sea, una vocería de este mapa que están haciendo para todos los chilenos. Señora Loncón, ¿usted sabe lo que es vocería? Sí, me dice que sí, sabe. Ya, entonces, como usted sabe lo que es una vocería, nosotros hemos tenido como gobiernos en Chile buenos voceros y malos voceros. Yo pondría, por ejemplo, a un Vidal. ¿Verdad? Vidal es un buen vocero, profesor de historia. Entonces así nos ahorramos todas las malas interpretaciones que tenemos de los 155 cerebros, que el 40% no está dotado, confío plenamente en Logan, ¿sí? Y yo diría que un 60%, pero en fin, no, eso es una opinión, me saliera de la caja. ¿Ya? Y le pediría, por favor, lo que le acabo de ya, no quiero seguir con lo mismo, pero por favor, de suma urgencia, que me expliquen por qué entraron dos gallos con unos vestuarios al hemiciclo. Que me lo explique alguien. Se equivocaron,
son todos una torpeza, quisieron llamar la atención. Que alguien me explique el hito. Y cada vez me convenzo más de que tiene que ser alguien que no sea un constituyente. He dicho. Pueden seguir.